posibilidad de ofreceros, como quisiera, la más bella flor del jardín de mi palabra, os declaro que no traigo a esta tribuna sino la alegría y el goce del esfuerzo. He leído en algún lugar que existe en el estadio de Estocolmo una estatua en tipo relieve, la cual representa un saltador de obstáculos, no en el momento en el que ha ganado, ni en el momento en el que está efectuando un salto, sino en el momento en el que el atleta desarrolla el más fuerte de sus esfuerzos. Y siento una especie de alegría deportiva, más que vanidad literaria, de encontrarme nuevamente en esta tribuna. Y os declaro que no traigo más que el goce de mi esfuerzo. Alejandro Gómez Arias. Respetables miembros del jurado, compañeros artífices de la palabra, respetable audiencia de esta ciudad que nos ha recibido también. Nuevamente en esta tribuna salto para hablar en pro de que muchos de nosotros a veces no conocemos a los hombres ilustres de nuestros estados, menos hemos de conocer a los de otros. Quiero decir con esto no que exista una especie de falta de información, sino una falta de cultura de nosotros mismos y de aquellos organismos que nos deben ligar lo que es la educación y la información. En el caso de Miguel Nicolás Lira Álvarez, de quien se han dicho ya tantas cosas en esta tribuna, es justo decir que precisamente la parte que nos lleva al teatro es la que no se ha tocado. Y si hablamos nosotros de Miguel Lira en el teatro, tenemos que ir hacia el momento en el que escribe, hacia el momento en el que aquel joven preparatoriano que se encontraba, como Gómez Arias lo dijera, de toda su generación, como hijos de la revolución, como jóvenes que buscaban las respuestas a un mundo que no entendían y que trataban de encontrarla en la sabiduría. Este hombre, que es polifacético, se dedica a escribir, entre otras cosas, obras de teatro. La mayoría son de corte popular, tratan de reflejar la historia de ese México que no ha sido capaz de ser descifrado. Miguel Lira, sin embargo, ve que el apoyo que existe a ese tipo de cuestiones como el teatro, la literatura o la cultura en general no se podía dar ni se podía esperar como una dádiva gubernamental. Sabía por experiencia propia, dado que había sido también impresor, que todas las cuestiones culturales tenían que llevarse a cabo mediante el esfuerzo propio. Es por ello que más allá que escritor, se convierte igualmente en productor y en director. Todas las obras de Miguel Lira, y no específicamente aquellas que se llevaron a la gran fama del cine, aquellas que fueron impresas en la revista Fábula, sino todas las que Miguel Lira decidió escribir, decidió soñar, decidió imaginar en algún momento, llevaban ese corte. Todas eran absolutamente la realidad de un México en el que nadie quería pensar o en el que nadie hacía como que veía. Desde aquella generación se empezaba a vislumbrar esa especie de México que hoy vemos todos. Podemos decir que en ese sentido Miguel Lira, junto con todo lo que llegó a ser, es un visionario, porque logra ver la realidad de un México que tarde o temprano habríamos de encontrarnos nosotros. Las diferencias en el México de Miguel Lira no son tan marcadas como las que están ahora, y sin embargo los hombres de aquel momento fueron capaces de verlas. Es claro que, como ya se dijo en esta tribuna, al hablar de La Escondida, es una obra que básicamente retrata el México escondido. El México del que después hablaría Octavio Paz en su tesis de los dos Méxicos,
como el México que soportaba al México rico y poderoso. Es ahí donde radica el verdadero valor, porque más allá de ponernos a pensar o en algún momento atrevernos a cuestionar la calidad literaria, eso es vano, eso no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene que cuestionemos a un hombre que fue grande escribiendo? Veamos más allá de esa obra, veamos el esfuerzo que tuvo que hacer para convertirse en un ilustre impresor. Veamos el esfuerzo que tuvo que hacer para que sus obras llegaran a ser presentadas en el teatro. Y tan grande fue el éxito de estas obras que incluso llegaron al cine. Esa es la importancia de Miguel Eneguía, un hombre que entiende el momento en el que vive, un hombre que conoce y escribe del momento en el que vive, pero especialmente un hombre que además de sus grandes amistades, sabe ser amigo de todos. Se ha dicho que Miguel Eneguía es benemérito de Tlaxcala, que desde hoy inicie mi voz como la petición de que no sea solo benemérito de Tlaxcala, de que no nada más sus obras de teatro, no nada más su poesía ni sus impresiones sean un patrimonio exclusivo de Tlaxcala, sino que Miguel Eneguía sea conocido como un hombre ilustre del México del siglo XX, porque a esa generación se le debe aquello, no solo a Miguel Eneguía, también a Gómez Arias, también a Renato Leduc, también incluso al maestro García Báñez. Deben ser reconocidos como prohombres de México, porque las águilas no pertenecen al nido en el que empollan, pertenecen al cielo en el que vuelan.